de esta serie que hemos denominado definitivamente Señor y que por supuesto tiene que ver con el señorío de Cristo. Hemos visto las etapas del reino de Dios, cómo va a avanzar, su victoria, la seguridad que nos da. Hemos visto también que si bien ese reino se va a completar y va a estar un 100% después en la era venidera, pero que hoy podemos como anticipo ya vivir los privilegios y los beneficios que significan tener al Señor como el líder de nuestra vida, como nuestro norte, como el que dirige nuestros pasos, definitivamente como Señor, porque habíamos dicho que Señor quiere decir amo, máxima autoridad, jefe, y por lo tanto cuando nuestra vida está en concordancia con lo que Él establece, cuando vivimos de acuerdo a sus normas, entonces podemos decir que Él es verdaderamente nuestro Señor, no solamente de palabras sino de hechos, y entonces ya hoy podemos empezar a disfrutar de ese reino de Dios. Pero hoy vamos a ver qué es lo que nos espera acá en el presente inmediato. Hablamos de aquel reino que iba a venir, un gobierno mundial, un gobierno de paz, de gozo y de justicia para siempre. Pero antes de eso va a venir otro reino mundial, otro gobierno global. Un gobierno que va a querer establecer orden, paz y tranquilidad para todos, pero por supuesto dejando a Dios de lado. Para ver cómo se va a producir la trayectoria, de dónde viene todo esto, está muy bueno analizar una historia que la encontramos en Daniel capítulo 2 y que tiene que ver con un sueño que tuvo el rey babilonio Nabucodonosor. Así que te invito a que leas Daniel capítulo 2. Bien, ahora que ya lo tenés leído, vamos a analizar un poquito la historia. La historia cuenta cómo el rey Nabucodonosor, que era un rey babilónico, tuvo varios sueños que lo inquietaban bastante. En ese momento se pensaba que los sueños no eran ni más ni menos que mensajes de los dioses, y de hecho acá los está usando. ¿Por qué? Porque Dios puso en la mente y en el corazón de Nabucodonosor un sueño rarísimo. Tenía que ver con una estatua muy grande que tenía una cabeza de oro, un pecho y brazos de plata, el vientre y el muslo de bronce y las piernas de hierro y los dedos de una mezcla de hierro con barro. En ese momento, inexplicablemente, y lo dejo entre comillas porque después vamos a retomar esto, el rey no solamente llama a sus sabios y a sus consejeros para que le den una interpretación a este sueño, sino que pide que le cuenten el sueño. No sabemos si es porque él dudaba de la veracidad de estos consejeros, si pensaba que en realidad lo que estaban diciéndole muchas veces eran cuentos, pero la cuestión es que él dijo que si no le contaban no solamente la interpretación, sino también el sueño en sí, entonces iban a perecer todos. La cuestión es que se entera de todo esto Daniel, y Daniel pide que le den tiempo para poder él saber, pedirle a Dios, que sí es el que sabe todo lo que ocurre, inclusive lo que ocurre dentro de nuestras propias cabezas, y dice que durante una noche, juntándose previamente con sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, orando a Dios, es muy probable que esa misma noche el propio Daniel haya tenido el mismo sueño que haya tenido Nabucodonosor, porque al otro día se levanta, va a la corte del rey y le cuenta no solamente el sueño, sino también el significado. Acá vemos muy claramente que en el sueño, esas 4 partes en las cuales se estaba dividiendo esa estatua no eran ni más ni menos que reinos. El primero, taxativamente, lo dice Daniel en la Biblia, estaba hablando del reino de Babilonia, o sea, cuya cabeza de oro era ni más ni menos que el propio Nabucodonosor. Era un reino que empezó en el 586 a.C., cuando Babilonia toma el templo de Jerusalén y destruye ese templo tan hermoso que había hecho el rey Salomón. Uno podría decir, ¿por qué empezamos hablando del reino de Babilonia y no hablamos de reinos anteriores como podía ser Asiria o como podía ser Egipto?
Bueno, sencillamente porque ni Asiria ni Egipto tomaron Jerusalén. Y acá tenemos que ver que muchas veces cuando se habla de la historia en la Biblia, el centro de la historia no es el mundo en general muchas veces, sino Israel. Por lo tanto, al no haber sido Jerusalén tomada ni por los asirios ni por los egipcios, sino empezamos con el tema de Babilonia, por eso el primer reino es el reino de Babilonia. La historia sigue y mientras el rey en su sueño contemplaba esa estatua, dice que de la montaña una piedra que no fue cortada por mano alguna vino rodando y quebró a la estatua. Pero no solamente la quebró o la hizo pedazos, dice que la molió de tal manera que quedó un polvo tan fino que vino el viento y se lo llevó, de manera que no quedó absolutamente nada de ninguna de las partes de toda esa estatua. Y dice que esa piedra, que fue la que rompió la estatua, se hizo tan grande como una montaña que abarcó toda la tierra. Cuando empezamos a ver el tema de la interpretación, queda claro lo que vimos recién de que el primer reino estaba hablando de Babilonia. Cuando hablamos del segundo reino, lo que se trata del reino medo-persa, el reino que comenzó en el año 539 a.C., cuando Ciro, el rey medo-persa, toma lo que era antes Babilonia. Luego tenemos el tercer reino, que sería el vientre y los muslos de plata. Y eso también se hace referencia a lo que ocurrió en el año 533 a.C., cuando Alejandro Magno, tomando el reino griego a la cabeza, toma posesión de casi todo el mundo conocido. Cuando llegamos al cuarto reino, todos coinciden, los estudiosos bíblicos, en decir que se trata del Imperio Romano. El Imperio Romano toma Jerusalén en el año 70, ya en el año 66 la asedia por un montón de turbulencias que habían políticamente ahí en Jerusalén, hasta que en el año 70 entra, hace una devastación total, destruye el segundo templo, del cual hoy únicamente queda una muralla occidental y exterior, que es lo que hoy se conoce como el Muro de los Lamentos, y así es como el Imperio Romano se establece. Ahora, ese Imperio Romano tuvo como dos vertientes, una que sería el Imperio Romano de Oriente y otra el de Occidente. Podemos decir que el Imperio Romano ya no existe más, porque en el año 476 se saca al último emperador romano de lo que sería Roma, el Imperio Romano Occidental, y luego, muchos más años más tarde, en el año 1453, se deshace lo que sería el Imperio Romano de Oriente, cuya sede estaba en Constantinopla. Pero no podemos decir que el Imperio Romano haya desaparecido totalmente. En realidad, parecería como que se dividió, se fraccionó en muchos países que hoy conocemos, sobre todo en Europa. Cuando el relato bíblico habla de pies de barro y de hierro, no está hablando más que de diferentes reinos, podríamos decirlo hoy, países, que van a tener mucha fuerza, por eso habla del hierro, pero al mismo tiempo debilidades, como el barro. Y van a tratar de unificarse, porque fíjense que son 10 dedos, pero el barro y el hierro prácticamente son imposibles de unir. Así que van a estar relativamente unidos. Durante el reinado de estos reyes o de estas naciones, lo dice claramente el capítulo 2 de Daniel en el versículo 44 y 45, dice, durante los gobiernos de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado. Aplastará por completo estos reinos y permanecerá para siempre. Lo que estaba diciendo el profeta, inspirado por supuesto por Dios, era que iba a venir un gobierno que iba a destruir a esa gama de naciones que iban a pretender tener fuerza y iban a ser destruidos para siempre. Justamente, qué interesante, ¿no? El Imperio Romano, ese imperio que mató a Jesús, es el imperio al cual Jesús va a venir a destruir cuando venga.
Por supuesto, Apocalipsis nos da muchas más pistas que ahora no vamos a refrescar porque se nos iría el tiempo de este video. Pero la cuestión es que esas naciones van a ser reunificadas y se va a reavivar ese antiguo imperio romano a través de un líder poderoso, un líder muy carismático, un líder que va a hacer señales y va a hacer realmente prodigios que van a conquistar a la gente, y va a formar una especie de conglomerado de naciones que son las que se van a enfrentar con Jesús cuando Él vuelva. O sea que antes de ese gobierno mundial de paz y de justicia que va a estar a cargo del Señor Jesús, va a haber otro gobierno mundial y justamente va a ser este. Ahora, este líder indiscutible, que la Biblia llama el anticristo, se va a dar a conocer luego del arrebatamiento de la iglesia. Va a engañar a muchos, va a hacer, como dijimos antes, prodigios y maravillas, y mucha gente va a estar detrás de él, mucha gente lo va a seguir. Ahora, vos me podés decir, ¿y qué es lo que aprendemos de esta historia? Y bueno, una de las cosas que yo aprendo es que Dios es el Señor de la historia. Como siempre digo, el Señor no vive la historia, Él escribe. Él le dio a Nabucodonosor y a Daniel la posibilidad de conocer las cosas que iban a venir en el futuro. Piensen que el libro de Daniel fue escrito en el año 600 a.C., cuando los medopersas, los griegos, los romanos, pero ni se sentían en la cabeza ni en el oído de nadie de aquella época. Sin embargo, él habló de las características de esos reyes. Es notable que Nabucodonosor haya sido el receptáculo para darnos a nosotros las pistas de todo esto. Otra cosa que nos enseña este relato es que el enemigo, Satanás, no puede no solamente detener, sino cambiar los designios de Dios. Él escribió la historia y así va a ser, no hay vuelta. ¿Te acordás que te dije que Nabucodonosor de forma inexplicable le agarró el ataque de que si no me contás la interpretación, pero también el sueño, todos iban a morir? Entre los que iban a morir también iba a morir Daniel, porque Daniel era consejero del rey. Lo que quería el enemigo a través de toda esa inexplicable deseo del rey era justamente eliminar a Daniel para que todo este sueño, esta realidad, esta verdad fuera conocida. Pero no pudo. No pudo porque Dios se encargó de revelarle a Daniel y ya sabemos cómo termina esta historia. No solamente Nabucodonosor reconoce esto y lo sabe, sino que también lo podemos saber nosotros después de tantos años. Fíjense que desde que fue escrito esto ya han pasado 2600 años. Así que Dios no puede ser detenido. Si Él determinó que algo en la historia va a suceder, así va a ser. Otra cosa que vemos en esta historia es que Nabucodonosor es una especie de ejemplo, de prototipo de lo que va a pasar en aquel momento cuando todos los que están en el cielo, la tierra y debajo de la tierra se arrodillen delante del Señor y lo declaren Señor para gloria de Dios Padre, como dice Filipenses capítulo 2. Porque si vos leíste el capítulo 2 de Daniel, vas a ver que en el versículo 46, el rey Nabucodonosor, y estamos hablando del rey de la potencia mundial del momento, ese rey se postra adelante de Daniel, inclina la cabeza hasta el suelo, manda que ofrezcan sacrificios e inciensos a Dios y le dice a Daniel, verdaderamente el Dios de ustedes es el más grande de todos los dioses. ¡Qué reconocimiento increíble! Y eso justamente es lo que va a pasar. Pasó con Nabucodonosor y va a pasar con todos aquellos que quieran o no quieran, lo reconozcan o no lo reconozcan, en algún momento van a tener al Señor adelante de ellos y no van a quedar otra más que decir sí. Definitivamente Él era el Señor. Por otro lado, y creo que es una de las conclusiones más importantes de esta historia, es que estamos al final de los pies de esta estatua, temporalmente hablando, ¿no es cierto? El Imperio Romano ya se desintegró, digamos, se ramificó, se abrió, pero sigue vigente. En cualquier momento salta a la luz un líder que puede estar hoy vivo entre nosotros, pero que todavía no se ha manifestado.
para unificar esas naciones y para comenzar el último gobierno mundial que va a preceder al gobierno de Jesús. Ahora mira, nosotros estamos hablando, hoy es agosto del 2021. Si en una de esas vos estás escuchando este video y ya ha ocurrido que de una forma misteriosa, muchos que decían ser cristianos desaparecieron de la faz de la tierra, es porque el arrebatamiento o el rapto, ese secuestro, por decir así, que el Señor va a hacer de los suyos, ya ha ocurrido. Yo no sé qué excusa o qué razón han puesto para explicar semejante cosa. Pero la cuestión es que luego de ese rapto, de ese arrebatamiento, empieza la cuenta regresiva para que este anticristo, este líder mundial que se va a oponer totalmente a Dios, salga a la luz. Por supuesto, todavía hay tiempo para poder reconocer a Jesús, al verdadero Señor, como el líder de nuestra vida. Pero, sabe esto, va a ser épocas muy difíciles para aquellos que sigan al Señor. ¿Por qué? Porque el anticristo se va a oponer a todos aquellos que quieran manifestar o vivir de acuerdo a lo que Dios exige. Pero, por supuesto, eso no va a ser nada comparado al fin y a las consecuencias que van a vivir no solamente el anticristo, sino aquellos que adhieran con él. Por lo tanto, hoy, agosto de 2021, todavía está abierta la puerta para poder ingresar a ese reino de Dios, para poder decirle a Jesús: Señor, gracias porque vos moriste por mí en la cruz, porque venciste la muerte y porque me das la posibilidad de también yo poder vivir bajo tu señorío. Quiero que vos gobiernes mi vida. Quiero que vos me digas qué hacer con mi vida. Quiero que vos tomes la rienda de mi corazón y de mi mente. Quiero conocerte cada día más. Quiero, Señor, cumplir los propósitos por los cuales vos me hiciste vivir en este mundo. Así que esta es una historia con dos finales. Un final feliz y otro no tanto, según de qué lado estés de la historia. Todavía hay tiempo, todavía estamos parados en los deditos de la estatua, pero te cuento algo: todas las condiciones de globalización y de tecnología necesarias para que este líder mundial aparezca, reunifique ese imperio romano aparentemente desmembrado y que se conglomere para actuar en contra de todo lo que tenga que ver con Dios, está. No necesitamos esperar más nada más que el Señor diga ya y se active esa cuenta regresiva. Que se active ese pequeño final que falta de un gobierno mundial, global, ajeno a Dios, totalmente opuesto a Dios, breve, pero que va a ser el que se va a oponer a Jesús. Pero por supuesto, ya sabemos quién va a ganar. Lo demostró en esta misma historia. Él demostró que él sabe lo que va a ocurrir y por supuesto podemos decir ahora, si 3/4 de la historia de esta estatua ya la podemos ver como eso, como historia, como algo pasado, como algo que podemos corroborar inclusive con los libros que estudiamos en la escuela, ¿por qué no pensar que lo que viene también va a ocurrir? Lógico. Vos te habrás dado cuenta que yo jamás te dije o relaté esto usando verbos potenciales. Podría, sería. Porque con Dios ese tipo de conjugaciones no funcionan. Porque cuando Dios dice una cosa, se hace. Por eso tenemos que confiar en Jesús. Por eso tenemos que confiar en lo que dice la palabra. Porque esto se va a cumplir. Porque como venimos diciendo todas estas charlas, definitivamente Él es el Señor. No te pierdas la posibilidad única que tenés hoy de hacerlo también el Señor de tu vida. Que Dios te bendiga.